Muy buenos días, bendiciones para todos los que están conectados en este punto de contacto. Luz a las Naciones en Palomar, bienvenidos. Y acá nosotros hemos tenido una gran bendición, hemos tenido bautismo, alabanza al Señor, testimonio, y estamos muy contentos con la presencia del Señor. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes allí en Mateo 3, en el versículo 13 y 14. Ya leímos antes de bautizar a Marina en Marcos 1:9 y ahora vamos a leer en Mateo 3, 13 y 14, que dice así: Mas Juan se le oponía. En la TLA dice: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió a Juan, ¿no? A Juan el Bautista: hazlo por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios mandó. Porque así conviene, dice la Reina Valera, que cumplamos toda justicia. Y se da cuenta cómo el Señor, Él dice que descendió de Nazaret para ir al Jordán para ser bautizado. Y alguien diría, pero ¿y si era el Mesías? ¿Por qué Él necesitaba bautizarse? Juan el Bautista dijo: ¿por qué vos me tendrías que bautizar a mí? ¿No? A veces la razón humana está totalmente disociada de lo que es la voluntad de Dios. A veces es al revés. Amén. Así que en esta mañana quisiera compartir con ustedes, estamos con el tema Invitados por Dios, y hoy quiero compartir decididos a seguir a Jesús. Amén. Cuando Él nos invitó, cuando alguien nos habló del Señor, cuando vinimos por primera vez a la iglesia, allí entonces empezamos a gustar lo que son las cosas de Dios, el camino de Dios, el Evangelio. Y decididos a seguir a Jesús. El decidir es algo que hacemos todos los días de nuestra vida. Tomamos decisiones que tienen mucha importancia. Con cada elección que ejercemos nos vamos dando forma y nos vamos abriendo camino entre un campo infinito de posibilidades. Por eso es tan importante decidir. Toda persona desde temprana edad tiene que ir tomando decisiones, a veces distintas, según sus circunstancias, cultura y entorno socioeconómico. Nosotros tenemos entonces la decisión más importante de nuestra vida, que es seguir a Jesús. La oportunidad que Dios nos dio de conocer el Evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Hasta que nos vayamos o el Señor nos lleve, vamos a estar tomando decisiones. Y la decisión más importante que podemos tomar es seguirle al Señor por siempre, sin volvernos atrás, sin detenernos. Si caemos 7 veces, cae el justo y Jehová lo levanta. Amén. A Él correrá, torre fuerte Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. O sea que la decisión que vos tomaste, que yo tomé, no estamos arrepentidos de haberle seguido al Señor. Amén. Y número 1, Jesús fue nuestro ejemplo en su decisión, porque Él se bautizó. Y ahí leímos en Marcos 1, leímos en Mateo 3:13, que lo que Él hacía era todo lo que el Señor ya le había marcado que Él lo haga. Como dice en Efesios 2:10, que el Señor ha preparado obras, caminos de antemano, para que nosotros andemos por esas obras, por esos caminos. O sea que todo, hermanos, usted, a medida que usted se va acercando a la palabra de Dios, se da cuenta que todo
Todo es preparado por Dios. Si usted lee en Jonás, él preparó el barco, él preparó el mar, él preparó ¿qué? El gusano, él preparó la ballena, él preparó el viento, él preparó el sol fuerte, él hizo crecer la calabaza, él la quemó a la calabaza en una noche. Jonás se enojó, pero Dios preparó todo. Usted lea el libro de Jonás. Dios tiene preparadas cosas, caminos por los cuales nosotros tenemos que andar. Y si usted todavía no se dio cuenta, comience a darse cuenta. Comience que cada día el Señor va preparando algo en su vida, aunque aparentemente sea malo, porque Jonás fue desobediente. Entonces le vinieron consecuencias de su desobediencia. Pero como era profeta, el Señor estaba tratando con él, con la misión que le había dado. Y preparó la tempestad, preparó todo. Preparó a los tripulantes que no eran creyentes, que se dieron cuenta acá. Si la carta de navegación nos decía que no había una tormenta, si no, no hubiéramos salido. Acá algo pasa. Confiesen su pecado. Sí, mire usted, alguien que no eran creyentes, acá algo pasa. Y Jonás tuvo que decir, soy yo. A ver tú, que no te conocemos, ¿quién eres? Y yo soy judío. Así. ¿Y qué haces acá? Y vengo huyendo porque el Señor me mandó a predicar a Nínive y yo no quise ir. Ah, entonces eres tú, pero le dijo, esta tempestad es por mi culpa, así que tírenme al mar y se va a calmar la tempestad. Lo tiraron al mar con todos sus enseres y la tempestad que calmó. Porque ¿quién estaba? Dios. Dios está preparando, Él está en los detalles. Él está en los detalles mínimos de las personas que a veces viajan con usted, de los que trabajan junto con usted, de los que vienen a su casa, de los que pasan por al lado suyo, de los que le hablan. Dios tiene un propósito que tiene preparado el Señor. Entonces ahí usted se va a acostumbrar a levantar sus ojos y decir, sí, Señor, esto viene de ti. Y también se va a dar cuenta cuando usted ha hecho algo malo, por qué vienen las consecuencias. Y decir, Señor, perdóname. Porque realmente cuando él cae al mar, sintió, se murió, fue tragado por la ballena, sintió la muerte, las algas pasaban por su cuerpo, pero no fue triturado, llegó a sentir dolores de muerte, porque ahí dice en Jonás 2. Pero cuando él le pide disculpas, perdona al Señor, allí entonces Dios da la orden a la ballena que vaya y lo deposite ¿dónde? A Nínive, donde Dios lo había mandado. Así que ahí lo dejó en la orilla y allí él tuvo que hacer lo que Dios tenía preparado. El Señor Jesús se bautizó porque era algo que el Padre había preparado. Amén. Por eso le tuvo que hablar a Juan, nos conviene. Está bien lo que me estás diciendo, sí, yo quisiera bautizarte a vos, pero vos sos mi precursor. Vos sos el que preparaste el camino, el que enderezaste las sendas para que yo viniera. Conviene que nosotros hagamos así, porque el Señor lo mandó. Que cumplamos lo que el Señor mandó. Y qué lindo, me agrada cómo el Señor actúa, cómo el Señor obra. Amén. Y allí el paso que Jesús tomó
de bautizarse fue algo muy decisivo en su vida, porque allí abandonó todos los vínculos. Hasta ese entonces él trabajaba con su padre, me imagino, porque era carpintero, José. Me imagino que haría sillas, mesas, todo lo que estaban allí trabajando. Y también tenía, porque le decía a Marina, en lo que estábamos estudiando, que él después que nace Jesús, María se casa con José y tiene hijos y tiene hermanas y hermanos, de los cuales Santiago, el que escribe, es el medio hermano. Judas es el medio hermano de Jesús, el que escribe también la epístola. Entonces, algunos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, interpretan que cambian eso de que eran hermanos, dicen que eran primos. Y no, la palabra dice que eran hermanos, porque en otro texto paralelo, cuando el Señor iba y estaba en una ciudad predicando y había mucha gente, le decían: Señor, afuera están tu madre y tus hermanos, los hacemos pasar, porque donde él estaba había mucha gente. Entonces él decía: mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad del Padre. Él no perdía la oportunidad de decir lo que cada uno de ellos era. Amén. Así que allí la historia, el escrito de los evangelios nos dicen que tenía hermanos Jesús y hermanas. Por eso hay doctrinas del catolicismo que son erradas. Por ejemplo, la Inmaculada Virgen, la Ascensión de María, a Cristo por María, todo eso no está en la Biblia. Y vamos al Padre por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos que qué decisión que él tomó de rendirse a la voluntad de Dios. Y como Marina dijo, me gustó, ¿no? Que dijo, sí. ¿Cómo? Acepto, sí, y fuerte. Así también Jesús habrá tenido que decir: sí, yo acepto que me bautices, porque mi Padre del cielo, yo vine para cumplir lo que Él me ordenó. Y vine a morir por todos ustedes. Así que la confesión de Él lo colocó en un lugar de que Él iba a ser el maestro de ellos, porque le decían rabí, el maestro, el Salvador, el que iba a llegar a la cruz para morir por todos nosotros. Amén. Por eso Juan el Bautista, allí en San Juan 1:29, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces él empezó a dar testimonio: detrás de mí viene alguien que yo no soy digno de atar la correa de sus calzados. Detrás de mí viene Él, que Él tiene autoridad, no solamente para bautizarles, sino para llenarles con el Espíritu Santo y fuego. Él daba testimonio de Jesús. Y esta era la obra que el Señor vino a hacer. Número 2, fue instituido el bautismo luego por Jesucristo. Después que Él tiene los 3 años de ministerio, allí en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dio la forma en que tenían que ser bautizados y lo dijo imperativamente:
dando una orden, no si pueden, no si quieren, vayan y qué, y hagan discípulos a las naciones. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Bautizándoles, tenían que llegar a tener un compromiso con Dios, amén, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También el bautismo era una señal de que los pecados de la persona fueron purificados y redimidos. Entonces por eso le pregunté qué sentiste, ¿no? A Marina. Sentí que el Señor, no sé si dijo me perdonó, ¿dijiste? No, pero ahora te lo pregunto. Amén. Sí, lo sentí. Sentiste que el Señor te perdonó los pecados. Gloria a Dios. Y allí en Hechos 2:38 dice que las personas que estaban allí se sintieron compungidas por el Espíritu Santo que habían recibido y por el mensaje de Pedro, que ellos habían matado a Cristo, ¿no? Y que Él no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y ellos se quedaron compungidos y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos ahora? Entonces Pedro les dijo, en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que la señal del bautismo es que nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados y redimidos. Y antes de bautizarse tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Número 4. Esta confesión, ¿no?, de los pecados va acompañado de ¿qué? De un verdadero arrepentimiento. En Mateo 3:6 dice, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Tenían que decir, yo era así, pero ahora Dios me perdonó mis pecados. En Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en Samaria. Que Felipe tuvo un avivamiento, era un diácono él, pero el Señor lo empezó a usar, ¿no? Y allí entonces se bautizaban hombres y mujeres. Allí tenemos número 5, que Jesucristo recibió el bautismo por medio. ¿Quién lo bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y allí en San Juan 3:22, Jesús también bautizaba. Y esto no siempre se habla, pero Jesús también bautizaba. En Juan 3:22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El Señor bautizaba también a sus discípulos, que después algunos decían, mira Señor, los discípulos de Juan nos dicen que nosotros te tenemos que seguir a ti, y algunos le siguen a Jesús, y Juan decía, sí, está preparado, así ha determinado Dios, de que sigan al Señor, que Él es el Mesías, y de que tienen que seguirle a Él, y que se ha cumplido, porque yo soy el amigo del esposo, y el amigo del esposo se goza cuando la esposa es redimida, la iglesia. Usted puede terminar de leer en el capítulo 3. También el bautismo fue administrado por sus discípulos. En San Juan 4:2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces vemos que varios bautizaban. Juan el Bautista bautizó hasta que fue llevado a la cárcel, siguió bautizando Jesús y luego bautizaban sus discípulos. Entonces vemos que no es algo que viene de una doctrina errada, sino que es algo que Dios lo determinó desde el cielo, lo que tenía que hacer Jesús,
lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Por eso nos reunimos aquí, porque necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender de Dios. El viernes estuvimos con Marina aquí y les decía, hablando de la divinidad, la Trinidad, de los atributos de Dios, de que algunas personas entienden mal esto de que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y dicen, y bueno, si Dios está en todos lados, yo también me puedo quedar en mi casa, total oro, total leo la Biblia, y así hay mucha gente que se ha enfriado y que se queda en la casa. Pero hermanos, yo sé, como dijo la hermana, me vacuné, por eso no vine, pero aquellos que pueden venir, tienen que venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que venir, porque no es algo que el hombre ha creado la iglesia. Dice el Señor allí en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. O sea que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo la iglesia que iba a llevar a muchos a la salvación, porque Él preparó, llamó, como decía el hermano, a pastores, a evangelistas, a maestros, a apóstoles, a profetas. ¿Para qué? Para que el ministerio siga y que la iglesia del Señor crezca y que haya muchos que sean salvos y haya muchos que sientan el llamado de Dios, que corten todas las ligaduras que tienen humanamente y digan, yo quiero prepararme porque quiero ser obediente a tu llamado de ir y predicar el Evangelio, que es una gloriosa oportunidad que el Señor da a aquellos que llaman. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un llamado que es para toda la iglesia de predicar el Evangelio. Y esto lo tenemos que hacer. Hable del Señor. Hable. Ahora, con todo lo del COVID, se ha cortado mucho, no podemos repartir literatura, todavía no dijeron que lo podemos hacer, no podemos vender cosas en la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que pasan por nuestras manos que no lo podemos hacer, pero sí podemos hablar y transmitir, amén, dar nuestro testimonio de que nosotros, como decía el hermano, yo me estuve por quitar la vida y de pronto el Señor me habló, me dijo que no lo haga y cambió su destino, cambió su vida para siempre. Así también hizo con cada uno de nosotros, amén, y así también nosotros tenemos que cumplir con el mandato del Señor, que tiene que llegar hasta que la persona esté firme en el camino de Dios. Hay muchas personas que aceptan a Jesús y después no vienen más, se pierden en la lontananza. ¿Qué pasó con este hermano? Y no sé. Yo me he comunicado con él, con Pablo Carreta todos los días. Él me decía, ¿cómo está pastora? Ahora desapareció. No hay ninguna respuesta a lo que le digo. Entonces se van quedando, no porque el Señor no les dé la oportunidad, sino porque se van quedando, y se van atrasando y vuelven otra vez a lo que tenían. Entonces, que Dios nos ayude a ser partícipes de este plan eterno que Dios tuvo y que está ejecutándose ahora en la iglesia. Amén. Y usted ve, nosotros no somos muchos, pero hay iglesias gigantes. En Corea hay una iglesia que tiene más de 1 millón de miembros, del pastor John Guichó, que ya falleció él, pero que él daba testimonio de que él levantaba tanto a hombres como mujeres. La suegra de él era una de las pastoras que tenía una de las iglesias más grandes, que él estaba bajo su supervisión. Muchas pastoras mujeres bajo su ministerio, muchos varones también.
¿Sabe lo que es? En más de 1 millón de personas. Y así hay en el mundo grandes iglesias. Acá tenemos grandes iglesias, pero no llegamos a tener una iglesia tan grande de esta manera. ¿Y podemos nosotros soñar con esto? ¿Podemos soñar que podemos tener una iglesia grande aquí en la Argentina? Si bien nuestra organización es la más grande en la Argentina y en el mundo, pero qué glorioso sería que tuviéramos una iglesia de más de 1 millón de miembros. ¿Saben lo que sería? No alcanzarían los teatros, ¿no? No sé, en canchas se tendrían que reunir, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Así que hoy nos alegramos con el bautismo de mi hermana y nos gozamos como iglesia de que Dios está cumpliendo sus propósitos, pero quiere más el Señor, quiere más almas nuevas, quiere más compromiso, amén, de parte de nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra. Gracias por tu obediencia, porque tu obediencia significó la salvación de todos nosotros y de todo el mundo. Señor, te bendecimos y bendice a mis hermanos que están mirando este video. Allí en Corrientes, en Entre Ríos, en Morón, aquí en Buenos Aires, que tú estés tocando los corazones, Señor, para que realmente tomen un compromiso contigo de seguirte a ti, Señor, obedecerte en todas las cosas que tú has determinado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que no solamente es creer, sino es seguirle y es comprometerse de por vida con Dios. Que el Señor te bendiga. Y te espero el día jueves a las 8:45 estaremos compartiendo la palabra de Dios por este punto de contacto. Que tengas un hermoso día.